Bueno, continuamos en esta plática de frente con el señor gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Antes de abordar el tema, nada más, déjenme decirles a todos ustedes que me escuchan y que, bueno, me han mandado un sinnúmero de mensajes, cartas, preguntas, etcétera. Este no es un programa de ese corte. Si ustedes estuvieran en telereportajes, si estuviéramos en audiencia con el gobernador, con todo gusto, pero este es un programa en el que es una entrevista con el gobernador. Así es, está diseñado de frente. Sin embargo, pues yo voy a dar acuse y voy a entregar la mayoría o todas las cartas, reportes, etcétera, que me envíen ustedes al señor gobernador del estado. Lo dejo así en claro para que se entienda bien cuál es el formato de este programa. Y aprovecho, Chuy, para informarte que las veces que me han dado los bonches de llamadas y de recados las atendemos, y como la gran mayoría pone un teléfono, cosa que yo solicito atentamente a nuestro amable auditorio, nos dejen el modo de contactarnos para poderlos atender, sobre todo cuando son peticiones, gestorías, y les podamos tener respuesta. Sí, aquí hay de audiencia o felicitaciones y otros problemas que te plantean, que en su momento te los voy a entregar, porque bueno, es lo menos que puedo hacer, darle acuse y entregarte todo esto, ¿no? Explicar algunas cosas al respecto. Bien, pues este tema es, bueno, ¿tienes el dato? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues me confirman que Jesús Alí, que aspiraba a ser el candidato de su partido, el PRI, al sexto distrito electoral, ha declinado a su aspiración. Esto lo ha tuiteado Chucho, no lo tiene ahí en el tweet. Bueno, de todas maneras vamos a confirmarlo. Me dicen que es de muy buena fuente, que así ha sucedido, que ha declinado, pero vamos a tratar de ver. Por favor, Juan Pablo. Bien, pues a ver, faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. No sé si tú lo sientes, Arturo, no sé si lo notas, pero entre la ciudadanía se percibe temor y hartazgo también, impotencia ante la inseguridad en el estado. Robo a casa habitación, asaltos a comercios varios, ladrones a bordo de bicicletas, en motos, en la mañana, en la tarde, en la noche. A mí me ha tocado ver algunas de estas acciones en lugares solitarios o concurridos. Parece que hasta están retando a uno, ¿no?, a la autoridad, con luz o sin ella. Los secuestros hacen que nadie se sienta seguro, y cuando alguna mejoría se siente, los delitos de repente aumentan. ¿Qué hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo nos pueden de alguna manera alentar o dar esperanzas para sentir un poco de tranquilidad para las pandillitas en los barrios, los secuestradores en otros estatus y así? O sea, pero es en todos los estatus donde se siente esta especie de angustia los ciudadanos somos los que estamos detrás de los barrotes, y los delincuentes son los que andan sueltos, porque tenemos que poner barrotes en casas, en negocios y todo esto. Decíamos y hemos dicho siempre, somos más los buenos, ¿no? Pero se están multiplicando los malos, porque además el otro día veía un testimonio que le daba un muchacho a Carmen Aristegui, donde decía que en la escuela donde él estudió, a los muchachos se les preguntaba, allá en Guerrero, pero bueno, se les preguntaba qué vas a hacer, y uno decía bombero, y otro, y uno decía narco. Cuidado, algo nos está pasando, nos está alcanzando el destino, y esto puede estar sucediendo, o puede suceder en Tabasco también. Fíjate que a raíz de los terribles acontecimientos de Guerrero, vino una información posterior de una televisora francesa donde decía que el antepasado ahora, en 2013, había habido otra matanza grande de jóvenes en Guerrero, y yo platiqué con el nuevo gobernador sustituto de Guerrero y le preguntaba qué había de cierto de esa información de la televisión en francesa, y él me decía que sí, y que no había denuncia por parte de los padres por temor a las represalias de las bandas, que en aquel caso él me narró que los fueron a buscar a sus casas, porque los de una banda, en rivalidad con otra, ejecutaron a los de la otra banda, y en ese sentido eran muchachos que son reclutados
porque son de los nini famosos, que simple y sencillamente presentaron examen de admisión para acceder a alguna institución de educación superior, no pudieron acreditar el examen y pues eso los dejó en la ociosidad, tampoco consiguen empleo, entonces por unas cuantas dineros lo empezaban a reclutar como halcones, que son los que están pendientes de los movimientos de la autoridad o de las víctimas sobre las que se planea el delito. Son estos además los que los ponen, ¿no? Y entonces el tema de la descomposición vinculada a la causa profunda del problema, que es el hecho de una economía nacional que tiene más de 20 años, que crece por debajo del crecimiento demográfico. Es decir, cada vez el pastel se reduce, y como está distribuido muy inequitativamente, unos cuantos concentran grandes volúmenes de riqueza y una gran masa están en la situación más desvalida, pues esto tiende a reproducirse. Es claro que tenemos que revisar el modelo económico, pero mientras llegamos a la causa mediata, profunda, de fondo, que es el mal funcionamiento económico, que está el crecimiento económico por debajo del crecimiento demográfico, tenemos que atender el problema de la inseguridad. Y en ese sentido, pues estamos aplicando el modelo que se ha definido a nivel nacional para tratar de ganarle la lucha al delito, que yo estoy seguro que la vamos a ganar, pero evidentemente requiere de tiempo. He dicho, y lo reitero una vez más aquí, no con afán triunfalista, que logramos algún avance en el delito de gran impacto del secuestro, relativo. De ninguna manera es para pretender tener flores o ganar puntos, simple y sencillamente para manejar la información objetiva. Decía mi colega el gobernador de Veracruz que si nada más damos los datos de cómo crece el delito de secuestro, pareciera que nosotros mismos estamos incentivando, diciéndole, mira, esto es redituable, y prueba de ello es que está creciendo. Es bueno también que se sepa que hemos logrado abatir a bandas organizadas, a individuos, reducido la cifra de secuestros por mes, disminuido el impacto de este delito, no con el afán, reitero, de triunfalismo o de asumir que por eso vamos a bajar la guardia, no, sino también para que se sepa que no hay impunidad, porque lo que más retroalimenta el delito es la sensación de que no pasa nada, de que tú puedes delinquir y cometer el peor delito y no te va a alcanzar nunca la sanción de la ley. Entonces, lo destaco porque ha ocurrido. ¿Qué combinamos? Combinamos dos cosas junto con el gobierno federal, con la Comisión Antisecuestro y nuestra anterior Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado. Combinamos dos cosas: capacitación, servicios de información, inteligencia, análisis y equipamiento tecnológico de última generación. Y esos son lo que nos ha dado los resultados. Revive el tema, revive y aparecen nuevas bandas, y a veces no se desarticula una banda completa y parte de la que quedó en libertad se rehace. Entonces no podemos bajar la guardia. A veces buena parte de la delincuencia viene de los centros de reclusión, por eso se tiene un programa para llegar a establecer de alguna manera interceptores de llamadas que están prohibidas así para efectos de no hacer más comisión de delitos, y lo queremos hacer obviamente porque inmediatamente que baja un delito suben otros, como que las bandas tuvieran una organización departamental y este departamento no les funciona, entonces ponen a las tiendas grandes, ¿no?, multidepartamentales, por decirte, no venden bicicletas, pues van a vender motocicletas. No prosperan en el secuestro, pues prosperan en la extorsión, en el robo a transeúnte, en el robo a cuentaviente, en el robo domiciliario, en el robo a establecimiento comercial, en la extorsión, creo que la mencioné. Entonces, es evidente pues que tenemos que
tener otro tipo de mecanismo, porque no es lo mismo un tipo de delito como el secuestro de un tipo de delito como el robo con violencia. Entonces, estamos trabajando en varias áreas. Ahora, en primer lugar, rotamos algunos mandos al interior de la Secretaría de Seguridad Pública para aprovechar el profesionalismo, la capacidad, la experiencia, el conocimiento, y que ellos ya se han adentrado en el conocimiento de la realidad tabasqueña, de algunos de los inspectores que la Policía Federal nos comisionó para el trabajo profesional policíaco. Entonces, el inspector Matamoros es ahora el segundo de a bordo en seguridad pública, un hombre con una larga experiencia y una larga trayectoria en materia de seguridad pública, y el también inspector Baltasar Gutiérrez es el director de la Policía Estatal. Porque vamos sobre un ingrediente fundamental de la profesionalización del servicio policial, que es que hemos cumplido la meta de certificar y evaluar al 100% el personal, que se cumplía en octubre del año pasado. De hecho, casi todos los estados la cumplimos. Hubo 2 prórrogas, 2 años seguidos, porque no se cumplía. Ahora ya se han sometido a evaluación y en algunos casos a certificación los elementos policíacos. Ahora lo que sigue es la depuración, Chuy, que tiene otro tipo de problemas. El primero, otra vez, el económico. Necesitas pagar las prestaciones laborales en términos de ley, y no hemos tenido los recursos. Ahora ya previmos para poder hacerlo en los casos que la evaluación nos está reportando que no tenemos a los mejores elementos. En otros casos, la evaluación es permanente, se hace cada 3-4 años, y hay algunos que ya fueron evaluados que van a volver a ser evaluados en una segunda ocasión para tener una segunda oportunidad de ver si permanecen o no en el servicio. Esa es una tarea fundamental. Otra clave es la capacitación, ya que te quedas con los que tienen vocación de servicio, con los que tienen aptitudes, con los que han pasado la evaluación de confianza, del control de confianza, pues lo que procede es capacitarlos y dotarlos de mejor equipamiento para que puedan desarrollar con instrumentos más científicos sus tareas. Y también la organización policíaca. En ese sentido, estamos previendo construir, y ya está en movimiento, ya se tienen los terrenos, han sido donados en algunos casos por los ayuntamientos, por particulares, para tener cuarteles y poder descentralizar el servicio estatal de la policía. Toma en cuenta que, derivado de los acontecimientos de Ayotzinapa, el presidente de la República mandó una iniciativa de reforma constitucional que está pendiente en el Senado y que seguramente a partir del 1 de febrero, que regrese a periodo ordinario de sesiones, se retomará, que busca establecer policía estatal única, no mando único sobre las policías municipales, sino policía estatal única, de tal manera que se centralice el mando a nivel estatal. En 99, curiosamente me tocó, siendo diputado federal, se hizo una reforma al 115 constitucional que le dio a los municipios varias funciones. Hay por lo menos 2 que al día de hoy, si aquello fue en 99, estamos en 2015, que 16 años después no han funcionado del todo. Una, la función de seguridad pública, porque hay que decirlo, en el momento que tomamos la decisión de darle la función plenamente al municipio, el país no vivía la crisis de inseguridad que se desató unos años después y que rebasó todas las posibilidades de las policías municipales, en algunos casos corrompiéndolas, como un caso extremo, lo de Iguala, ¿no? En ese caso, las policías no han podido hacerse cargo de los nuevos problemas de inseguridad pública respecto de los que tradicionalmente hacían. La policía estaba dedicada a la custodia y a la aplicación del bando de policía y buen gobierno, y se limitaba a detener borrachitos o a
perseguir alborotadores en la vía pública, por llamarlos de algún modo. Esas eran las cosas que estaba preparada. Cuando viene un delito organizado con sofisticación, que a veces tienen armas hasta más complejas de las reservadas para el uso de las Fuerzas Armadas, pues la policía, a veces federal, ya no la estatal, ya no digamos la municipal, se ven incapacitados ante este tipo de delitos y con más capacidad de infiltración. Por eso la depuración de policías es muy importante. Algo hemos avanzado, pero no hemos hecho toda la depuración que tendríamos que hacer para tener la garantía de que tenemos a los mejores elementos en los cuerpos de seguridad pública. Y con la disciplina necesaria. Todavía no hemos podido superar del todo este asunto de 24 por 48 horas en la función policíaca. Entonces, esta tarea es lenta, pero es segura. La gente quisiera la respuesta más pronto. Yo creo que la vamos a ir teniendo, y en algunos casos hemos dado uno que otro golpe espectacular, pero lo que tenemos es que ser perseverante en la tarea, realmente reconstituir los cuerpos de seguridad pública. Y algo que me anima mucho, porque tuve algunas expresiones a fin de año, es la participación ciudadana. Hay algunos grupos de la sociedad tabasqueña que están, al igual que como tú lo expresas, profundamente preocupados por lo que pasa. Son tabasqueños, quieren seguir viviendo en Tabasco, no se quieren ir de Tabasco, y han tomado la decisión de tomar iniciativas y de participar y de proponer, y yo los encontré muy positivo. Me entusiasmó oírlos por comprometerse con algunas ideas que vamos a ir tomando, las que sean idóneas y viables, para incorporar en este esquema de operación. Se habla de dos modelos exitosos: el modelo yucateco, que no tuvo que combatir el crimen porque parece ser que lo que sucedió es que nunca lo dejaron entrar, en las magnitudes que tenemos la magnitud que tenemos en otros estados del país, y el modelo Chihuahua, que ahí sí fue meterse y remar contra marea, sobre todo en Ciudad Juárez, ¿no? Y ha sido exitoso. ¿Y algo en Nuevo León? También, sí, Nuevo León, por supuesto. ¿Nosotros estamos aquí con un modelo propio o es alguno de estos modelos que se está trayendo para acá? No, yo creo que tiene peculiaridades conforme a la circunstancia tabasqueña, porque no hemos llegado a estar afortunados, es decir, no gozamos de la tranquilidad que gozan en Yucatán, pero tampoco hemos padecido los extremos de delincuencia y de violencia que se han llegado a padecer en Ciudad Juárez típicamente, o en Monterrey en un momento determinado. Entonces las medidas fueron mucho más extremas. O tú ves lo que se hace en Michoacán, con un comisionado para la justicia y la paz, ¿no? Y ahora los acontecimientos de Guerrero. Entonces, partimos del sistema nacional, de las recomendaciones generales del sistema nacional adoptado a las peculiaridades tabasqueñas. Ahora, yo te diría, en el caso de Yucatán, efectivamente concurren muchas circunstancias. Nosotros estamos en la ruta del trafique de drogas, no somos productores de drogas, no éramos consumidores importantes, empezamos a tener consumo significativo, pero por el tamaño de nuestro mercado, déjame decirlo así, no es un mercado súper atractivo, que es lo que lo convierte en un lugar de tránsito para el trafique de los narcotraficantes y a veces también de personas con los migrantes. Entonces, esa primera realidad no la tienen los yucatecos, ellos no tienen una frontera directa con la migración centroamericana o con las rutas del narcotráfico para llegar a los Estados Unidos. En todo caso la tendrán por mar, y ni así creo, porque no tenemos noticias de que ocurra. Entonces, como que están en una parte del país que les permite no estar en el centro de atención de los narcotraficantes. No pongo con esto en duda de la eficacia que han tenido para lograr combatir la inseguridad, y no estoy diciendo que les haya sido regalado por su ubicación geográfica. También han hecho un trabajo muy logrado que
se adecúa a las especificaciones. Por ejemplo, a mí mucha gente que va a Yucatán viene y me cuenta de manera directa el asunto de los retenes. Uh-huh. Bueno, nuestras condiciones son muy diferentes. Para llegar a Mérida, en la punta de la península, hay 1 o 2 vías, o 3. Nosotros, no obstante que haya una sola carretera, sin embargo, ya dentro del estado siempre tuvimos como un gran activo, que ahora pareciera ser un gran pasivo, una red carretera sensacional y una capacidad de imbricación con Chiapas y con partes de Veracruz y de Campeche que traemos en las zonas fronterizas limítrofes de estos estados, una actividad delictiva importante que nos coordinamos y que a veces hemos logrado dar nosotros detenciones de delincuentes de Chiapas o de Veracruz o de Campeche, y ellos de delincuentes tabasqueños. En fin, intercambiamos y hacemos capacidades, pero estamos perseverando. Tiene alta prioridad en mi gobierno reducir los márgenes de inseguridad y desde luego con ello reducir la percepción, pero lo primero que necesitamos es que disminuya la inseguridad en términos reales. La percepción puede llevarse más tiempo y a veces es subjetiva, pero si tiene un sustento objetivo, claro, evidente, pues con mayor facilidad se entiende el que exista, ¿no? Tenemos esperanzas. Sí, desde luego. A mediano, a corto, sí, a muy largo plazo. No, yo creo que tenemos que pensar en el corto y en el mediano plazo para tener resuelto el problema, ¿no? Y es que, digo, esto se ha convertido en un círculo vicioso, como lo mencionabas, ¿no? No hay empleo, y entonces las personas, que además tenemos este otro problema de escasa moral, de que no ha habido un trabajo en valores, etcétera, en las familias, etcétera, se emplean en la delincuencia, con el caso que decías hace un momento, ¿verdad? No hay trabajo, no hay manera de estudiar, etcétera, y bueno, pues ahí se la buscan. Pero también cada vez hay más temor a invertir en un lugar en el que roban, en el que secuestran, y pues por ello mismo no tenemos la suficiente cantidad de empleos. Fíjate, por ejemplo, que en la materia de prevención del delito hay muchas acciones en curso, y el DIF, que tiene a su cargo la atención de grupos sociales vulnerables de la sociedad, pues tiene ni más ni menos que a la familia, ¿no? El sistema integral para la familia. Entonces, mi esposa Marta Lilia y su equipo me propusieron un programa que es de los que vamos a echar a andar este año, que le llaman Cambia tu Tiempo. Está dirigido a los jóvenes para que hagan labores de asistencia social en favor de otros grupos vulnerables de la sociedad, y se les va anotando puntos que después pueden canjear por algunos bienes y servicios en algunas empresas comerciales que van a estar contratadas para atender ese tipo de demanda, y los jóvenes puedan tener desde tiempo aire, por decirte algo, para su celular, o una despensa para su familia, pero a condición de que ayuden a personas con discapacidad, a personas de la tercera edad, a personas con problemas de salud. No es solo con el ánimo de darle una alternativa a aquellos jóvenes que eventualmente no tienen ni oportunidad educativa o laboral, sin que quiera decir que no puedan participar aún teniéndola, sino el hecho de que puedan tener una opción de modificar su propia circunstancia y contribuir a rehacer el tejido social que ha tenido en el núcleo familiar un problema muy grave de deterioro, y que hay que contribuir a reconstruir, que va más allá del problema del desempleo, que quizá empiece con el desempleo y la falta de recursos para resolver los problemas elementales de la sobrevivencia, pero que es mucho más complejo. Tiene que ver con valores. Claro, y es importantísimo el tema. Este es un año electoral, Arturo. Será la primera vez que se den unas elecciones aquí en Tabasco, y la oposición, bueno, unas elecciones no siendo el PRI,
el partido en el gobierno. La oposición siempre ha acusado de elecciones inequitativas, en las que se usa el dinero del Estado para empujar a los candidatos afines, que se utilice el voto corporativo, el voto de los policías, etcétera. ¿Tu gobierno se mantendrá al margen? ¿Qué tan al margen? ¿Cómo sustraerse a la tentación de no meter las manos en algo que además se ha convertido en una ruta prácticamente de todos los gobiernos? Primero déjame decirte que se le atribuye al presidente Ruiz Cortines que cuando venían las elecciones solía decir, ya se nos viene eso de la política, como si él se mantuviera fuera del asunto de manera permanente. Mira, son muchas las cosas que concurren para que no se repitan las cosas del pasado. Primero, el orden de los factores. En este caso, sí altera el producto. Quienes durante muchos años fuimos oposición y padecimos y sufrimos un tratamiento electoral sistemáticamente controlado, no estamos asumiendo que este sea nuestro turno de hacer lo propio. Y no lo digo solo de boca, lo digo en los hechos. Yo no llegué a cambiar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en función de lo que había vivido en la elección, y mira que tenía yo pelos en la mano para poder hacerlo. Por el contrario, lo que promoví, un compromiso que asumí el día de mi toma de posesión, era promover que el Instituto entonces Federal Electoral se hiciera cargo de organizar los comicios. Recordarás que lo promoví, mandé una solicitud al IEPCT pidiendo que lo solicitara al IFE, el Congreso local me secundó e hizo un exhorto, y a la hora de votar los consejeros entonces existentes se empataron 3 a favor, 3 en contra de no solicitárselo al IFE, pero no hubo en la actitud del gobernador decir quítense consejeros de filiación o de simpatía priista porque ya vienen los consejeros de filiación y de simpatía perredista. No lo hice, ahí está, ese es un hecho. Al revés, quise promover que el IFE lo hiciera. No se logró por este empate y no había faltaba el consejero presidente. Recordarás que eran 7 que podía haber desempatado, pero nada más había 6, entonces quedó empatado. Afortunadamente vino la reforma electoral federal y un reclamo de los partidos fue que el IFE se volviera INE. Y aunque quedó enchampurradito, que a mí en lo personal no me dejó satisfecho, yo hubiese querido que manejara la totalidad de la elección local el nuevo instituto. Había colegas míos gobernadores que me decían, ¿cómo? Pero, ¿y la soberanía del Estado? Lo mismo dijeron cuando en 95 yo fui uno de los impulsores del llamado juicio de revisión constitucional, 96, en materia electoral. Esta instancia que hace que cuando se agotan los recursos jurídicos a nivel del Estado, puedas acudir al Tribunal Electoral Federal para que te haga justicia, que no la había. Y como no la había, entonces lo que iban a tocar era la puerta de gobernación y a presionar la llamada concertación. Entonces, para que no hubiera concertación, había que abrir una vía jurídica. También hubo quien dijo, ¿cómo? La soberanía de los estados. Pues a lo mejor algún día los estados tengan la autoridad moral para recuperar la función. Pero ante la evidencia de elecciones cada vez más costosas, por una parte, pero sobre todo simuladas en la imparcialidad, qué bueno que el INE se hace cargo de una buena parte de la elección, y eso ya incluyó la designación de las autoridades electorales, tanto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, como del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. El gobernador no metió mano absolutamente para nada, y nadie lo ha podido afirmar, porque simple y sencillamente no metí mano para dejar que el INE hiciera su trabajo en el caso de los consejeros del IEPCT y que el Senado de la República hiciera el suyo en el caso del Tribunal Electoral del Estado. Y yo te diría, no es la actitud del gobernador, no es la actitud de los cuadros del PRD, no tenemos la organización corporativa que tenía desde el gobierno el PRI, y el gobernador, su biografía, su convicción democrática está acreditada a lo largo de muchos años y no la va a venir a negar en la primera oportunidad electoral
que enfrenta como gobernador del estado. Pero el PRD tampoco es una santidad, así que qué bárbaro. Hemos visto acciones, situaciones, acusaciones entre los mismos perredistas, sabemos de prácticas entre ellos mismos, entre los perredistas, etcétera. No es la santidad, pero por otro lado te pregunto, Arturo, ¿permitirás que la oposición sea mayoría en el Congreso? No es una cuestión de que yo permita, esa es una decisión que tomarán los tabasqueños, simple y sencillamente. No soy yo el gran elector, aquí hay ya 1.500.000 electores, y la mayoría de esos que voten, en el sentido que voten, son los que van a determinar si ratifican la misma mayoría en el Congreso o alternan mayoría. Esa es parte del juego democrático y hay que asumirlo como tal. Ya te denunciaron por hacer promoción sí. A nivel nacional, a tu ¿cómo se llama? A tu informe, etcétera, etcétera. Ahí tienes un problema. Mira, obviamente va a haber quienes utilicen los medios de impugnación establecidos legalmente para que cumplan la función de disuadir conductas indebidas y de sancionarlas en el caso que se comprueban, pues en el ánimo mediático. Para empezar, es improcedente porque lo que tenemos regulado en la legislación son los medios que implican la concesión del espectro electromagnético, radio y televisión, que es un bien público de la nación, y entonces se regula que a través de esos medios solamente haya cobertura regional para quienes difundan sus acciones de gobierno, que es la única excepción en donde se puede personalizar la difusión gubernamental, previo al informe de un servidor público, diputado, senador o gobernador o presidente de la República, y posterior, 7 días antes, 5 días después. De ahí en fuera, la propaganda gubernamental o la difusión de la obra gubernamental tiene que ser institucional y no personalizada, para que no sirva de que quien dice que no se puede, pero yo estoy listo para lo que ustedes ordenen, ¿verdad? Para que no se usen los recursos públicos para promoción personalizada. Entonces, eso está perfectamente establecido para radio y televisión, pero no regula los medios impresos que tienen un régimen jurídico de sociedad anónima, de sociedad mercantil, que son diferentes y que en todo caso también entran en la excepción de poder personalizar 7 días antes y 5 días después. Pero vamos a ver denuncias y denuncias, porque yo cuando fui director del IFE... ¿Y vas a salir bien de esta denuncia? Estoy totalmente claro y convencido que sí. Yo decía, parafraseando aquella expresión, ¿te acuerdas que decían? Calumnia, que algo queda. Aquí es impugna la elección, que algo la mancha. Vamos a ir a una nueva pausa, son las 6:29 p.m. y regresando vamos a platicar de los hombres del gobernador en el Congreso del Estado. Pero antes nada más vamos a confirmar el tuit de Jesús Salí. Le agradezco al presidente del PRI nacional su intervención para seguir trabajando en la unidad, y una foto donde aparece Jesús Salí con Eliseo Camacho. Soy un constructor de acuerdos y hoy doy una muestra más. Antepongo el diálogo y abono a la unidad con el presidente de mi partido. Y hace unos momentos Pilar Córdoba declaró que al no haberse presentado Jesús Salí al examen que presentarían hoy a las 5:30 en la dirigencia estatal del PRI, se considera que él es candidato de unidad. Bola cantada, diría yo. Regresamos.